Los hombres de Altamira no eran tan fuertes como los bisontes, pero cazaban bisontes. Toda la tribu participaba en la cacería y luego se repartían la caza atendiendo las necesidades de cada uno. A este trabajo en común le llamamos cooperación. Durante muchos años, muchos siglos, los hombres continuaron trabajando. Así construyeron ciudades, caminos, barcos, puentes, pero no eran cooperativistas. Al llegar el siglo XIX aparece la máquina y con ella una nueva forma de realizar el trabajo en cadena, la industria. La sociedad entonces y ahora también se organizaba en base a la explotación del hombre por el hombre. Muchos campesinos abandonaban sus tierras para ir a trabajar a las ciudades. En las fábricas el trabajo no tiene límites, ni de horario ni de edad. Pero son muchos los que sufren los mismos problemas y algunos buscan soluciones. Charles Fourier y Robert Owen fueron los precursores del modelo cooperativo. El trabajo es la verdadera base de la riqueza y por ello lo que importa es el hombre. Fue Inglaterra el primer país donde se implantó la revolución industrial y nacieron las primeras cooperativas. Rochdale. ¿Cuáles fueron las razones de su éxito? La adhesión a la sociedad cooperativa ha de ser voluntaria.
Las cooperativas son organizaciones democráticas. El interés de las aportaciones sociales será limitado. La distribución de los excedentes se establecerá proporcionalmente a la participación de cada asociado en las operaciones sociales. Todas las cooperativas han de promover la educación de sus socios y del público en general, en los principios y técnicas tanto económicos como democráticos del cooperativismo. Las cooperativas, para ser más útiles a sus socios y a la comunidad, desarrollarán las relaciones intercooperativas a nivel local, nacional e internacional. El movimiento cooperativo se desarrolla no solo en Inglaterra. En muchos lugares hay hombres que, partiendo de sus sentimientos solidarios, se agrupan para resolver sus necesidades. En el año 1895 se crea la Alianza Cooperativa Internacional. En el País Valenciano, entre los años 1840 y 1870, se dan unas características propicias al desarrollo de las corrientes cooperativistas. En 1837 se fundó la primera cooperativa conocida, la de Escoberos de Torrente, que precedió a otras muchas. A mediados del siglo XIX surgieron en el País Valenciano las cooperativas denominadas de producción, sobre la base que ofrecía la industria de la seda. Las precursoras en Valencia fueron la Proletaria y la Comercial Amistosa. Por otra parte, las cooperativas llamadas de consumo tuvieron un gran desarrollo a partir de 1856, fecha en que se fundó El Campesino, en la ciudad de Valencia, recibiendo un gran impulso con la celebración del primer Congreso Obrero Español en Barcelona, en el que se propugnaba la creación de cooperativas de consumo frente a las de producción. Entre las de consumo cabe destacar también las de carácter mutualista o de socorros mutuos, que tuvieron gran difusión en el País Valenciano y que surgían por la inexistencia de una legislación laboral que cubriese el aspecto de los seguros sociales. Una de las que responden a estas características es la conocida con el nombre de El Taller y también la de Acomodadores de la Plaza de Toros de Valencia. Por otra parte, las entidades católicas utilizaron el cooperativismo para llevar a la práctica el programa social de la Iglesia. Uno de los principales impulsores de este movimiento en el País Valenciano fue el jesuita Antonio Vicent, activo propagandista de los círculos obreros y de las corporaciones de carácter mixto, es decir, aquellas formadas por patronos y obreros que tenían fines educativos, económicos y religiosos. En los inicios del siglo XX es cuando, dentro de los movimientos de inspiración católica, empiezan a proliferar las cooperativas de diversas clases: agrarias, de consumo, de producción, recogiendo la inquietud por agruparse y coordinarse. Esta preocupación va a motivar la convocatoria de diferentes congresos de cooperativas, surgiendo del tercer Congreso Nacional de Cooperativas celebrado en Barcelona, la Federación Nacional de Cooperativas. A los pocos meses de proclamarse la República, se promulgó la primera Ley de Cooperativas, el 4 de julio de 1931. La eficacia de la ley fue escasa, debido fundamentalmente a las circunstancias políticas del período y a la corta duración del régimen republicano. Pese a ello, en el País Valenciano el período republicano favoreció un cierto desarrollo del cooperativismo de trabajo asociado, sobre todo de pequeñas empresas artesanales y manufactureras.
En 1938, en plena guerra civil, también se promulgará una nueva ley de cooperación. Durante el franquismo, en 1941, por decreto, se integrarán todas las cooperativas en el sindicato vertical, siendo en 1942 cuando se promulga una nueva ley de cooperativas que pervive hasta 1971. Posteriormente, en 1974, se promulgará una nueva Ley General de Cooperativas que tendrá un ulterior desarrollo en 1978, cuando se apruebe su reglamento. A partir del mismo y con el apoyo de los poderes públicos, el cooperativismo, sobre todo el de trabajo asociado, empezará a configurarse como instrumento generador de puestos de trabajo. En octubre de 1985, las Cortes Valencianas aprueban la Llei Valenciana de Cooperatives. Actualmente el número de cooperativas en el País Valenciano es de su distribución por sectores la siguiente: de trabajo asociado, de viviendas, de consumo, de enseñanza, de crédito y agrícolas.